de la esperanza de que Dios esté de nuestra parte. Amén. Y voy a seguir el martes y el jueves compartiendo unos mensajes que tienen que ver con esa esperanza y ese poder de la palabra de Dios. Y hoy quisiera compartir un texto muy conocido, un párrafo muy conocido que está, aquellos que tengan Biblia lo buscan, en Ezequiel capítulo 37. Amén. Ezequiel 37. Voy a compartir una palabra que es un párrafo conocido para muchos y daría para, no sé, 6, 7, 8 clases de estudio, pero tendremos que extraer algunos puntos hoy de aquí, de lo que nos habla Dios, y otro día extraeremos más. Amén. Ezequiel capítulo 37, ven conmigo. Vamos a hablar del valle de los huesos secos, una visión que ve el profeta Ezequiel. Ezequiel está después de Jeremías y Lamentaciones, amén, para los que usan Biblia antes de Daniel y no lo encuentran. Los que van con el móvil es más fácil. Aleluya. ¿Lo tienes? Vamos a leer todo el texto, que son unos 14 versículos, para que entiendas, y después te voy a explicar un poquito el contexto histórico de esta historia y extraeremos algunos puntos que nos dé tiempo hoy para que nos haga bien la palabra. Amén. Capítulo 37 de Ezequiel, leo la palabra todos juntos, amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo Dios: hijo de hombre, ¿avivarán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces Dios: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cierra tus ojos, por favor. Presenta tu corazón delante del Señor y presenta mi vida también, para que sea el Señor el que esté hablando en esta mañana. Voy a pedir a mi padre José, si puede levantar su voz presentando mi vida delante del Señor. Presenta tu vida, aleluya. Todos necesitamos esperanza. Amén. Algunos se acostumbran a que cuando ya se convirtieron y vinieron al Señor, hicieron uso de la esperanza de tener a Cristo, se acostumbraron a vivir una vida a su manera y dejaron la esperanza a un lado y empezaron a buscar la esperanza en el dinero, en el alcohol y en otras cosas. Pero el cristiano debería tener su esperanza siempre en Cristo, siempre. Quiero ir tranquilo porque quiero desarrollar lo que quiero hablar. Voy a extraer solamente unos puntos de aquí porque habría mucho para hablar, pero quiero que entiendan lo que quiero decir. Me gustaría que le digas al de al lado: ¿dónde está puesta tu esperanza?
Porque problemas tenemos todos. Circunstancias difíciles vamos a tener. Si no las tienes hoy, tranquilo, que te vendrán mañana. Si no las has vivido ya, a lo mejor has salido de ellas, has salido victorioso, pero tranquilo, que pasado mañana van a volver otras. Van a haber circunstancias difíciles continuamente. Como dije el martes en la palabra, somos como ovejas enviados en medio de lobos. Nuestro ministerio, nuestra misión aquí en la tierra no es acomodarnos aquí, sino que es simplemente tener la esperanza siempre en Cristo, y que si en algún momento tenemos que perder en lo carnal, en lo material, para que la vida espiritual crezca, perdemos, no pasa nada. Pero hoy en día muchos embajadores del cielo, muchos cristianos, no se acuerdan de la esperanza en Cristo y siguen poniendo su esperanza en el dinero, en el trabajo, en el préstamo que le va a dar el banco, en miles de cosas que nos rodean, diciendo: pastor, yo quiero ponerme bien en Dios, pero estoy esperando que me den una respuesta, estoy esperando que me digan, estoy esperando que me den el dinero, estoy esperando a remontar. No funciona así el Evangelio. El Evangelio funciona que nuestra esperanza nunca deja de ser en Cristo, y por lo tanto nuestra vida cristiana nunca deja de estar comprometida con Cristo. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Aquí hay un mensaje de esperanza y yo necesito que tú me cojas este contexto para ir luego a unas verdades. Te quiero explicar el contexto de Israel. Este mensaje es para Israel, un profeta Ezequiel que es enviado en medio de la deportación de Israel. Sabéis todos que Israel existía, el pueblo de Dios, pero como 600 años antes de que Cristo viniera, Israel fue dividido, bastante antes, dividido en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur se le denominaba Judá, y el reino del norte se le denominaba Israel. Israel, el reino del norte, el cual tenía 10 tribus, se corrompió, siguió a los ídolos, sus reyes se corrompieron y fueron castigados y juzgados, llevados deportados. Pero el reino del sur, Judá, que de ahí viene que se le llame judíos a los israelitas por la tribu de Judá, el reino de Judá se mantenía fiel a Dios, pero se fue corrompiendo después un tiempo, y Babilonia, el reino de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, viene a traer juicio sobre Israel. Quiero que entiendas algo: el juicio no lo trae Nabucodonosor porque es un gran rey. El juicio lo trae Nabucodonosor porque Dios elige a Nabucodonosor para castigar y disciplinar a su pueblo. No viene muerte si Dios no lo permite. No viene juicio si Dios no lo permite. No viene consecuencia de una desobediencia si Dios no lo permite. Las cosas que se levantan en contra de ti a veces son promovidas y a veces son permitidas por Dios, pero siempre tienen el permiso de Dios. Siempre. Sea como consecuencia de tus malas decisiones, o sea porque Dios está probando algo en ti, quiere probar alguna cosa en ti. Pero siempre nada pasa que Dios no sepa y Dios nos permita. A veces las promueve Él, a veces las promueve el diablo. Pero aun cuando las promueve el diablo, Dios es el que permite cuánto y hasta dónde llega. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Eso me tiene que dar la tranquilidad de saber que si yo soy un hijo de Dios verdadero, Dios no va a permitir al diablo que venga a atacarme más de lo que Él espera. Pero cuidado, porque en mis momentos de debilidad, si mis decisiones son malas, a lo mejor el diablo tiene autoridad para atacar cosas que Dios no permite, Dios no promueve, pero que yo estoy promoviendo, porque Él es bendecido el que obedece y es maldecido el que desobedece. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Israel se encuentra en un momento donde hay el reino del sur, es Ezequiel de allí, y el reino del sur cae, pero no cae de inmediato. En el 597 a.C. aproximadamente, el rey Joaquín, Ezequiel y hombres importantes son deportados a Babilonia. Cogen Babilonia, Nabucodonosor no destruye Israel, deja a los ciudadanos vivir allí, pero se lleva a su rey y a los hombres importantes a Babilonia para debilitar a Israel y para tenerla esclava. Pasan 10 años y a los 10 años entonces Babilonia entra en Israel, destruye el templo, Israel deja de ser nación, y es entonces cuando ahí son todos deportados y sacados de su tierra y llevados fuera. De ahí nacen, de esas deportaciones, nacen los samaritanos.
Los samaritanos son la mezcla entre judíos y gentiles por las deportaciones. Porque no hay nada peor para una persona que robarle su identidad, y sobre todo para el judío. Y no hay nada peor para una persona que robarle su tierra, su casa, su identidad, sus raíces. Por eso Babilonia no castiga matándolos, sino que los castiga sacándolos de su tierra y poniéndolos en otra tierra, con otras costumbres, con otras maneras. Pero dentro de estar en otra tierra extraña, con otras costumbres y otras maneras, como nosotros los cristianos, somos del cielo, pero estamos en un lugar llamado mundo, con otras costumbres, con otras formas, con otras culturas. Pero algunos se corrompieron y dejaron llevar la cultura de aquellas tierras y dejaron atrás sus raíces, sus identidades. Pero los cristianos, como algunos judíos, tienen que vivir en el mundo sin perder su identidad, sin perder sus raíces, dejando que no te manche el mundo ni te manche la cultura de este mundo, sin ceder ni un centímetro a la vida del alcohol, de la droga, de la juerga, de la fiesta. Perdonadme por las cosas, por las expresiones, pero necesito hablaros claro. A veces nos dejamos llevar y perdemos la bendición por tonterías, por dejarnos llevar por familiares de este mundo, pero que no son mi familia eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra vista se despista, se tuerce y no miramos a Jesús y miramos este mundo y las cosas que me dan. Israel se encuentra en esta situación, pero quiero hablarte de estas dos partes. El ministerio de Ezequiel se divide en dos grandes partes. Primero se le llama Ezequiel el castigador, el que juzga. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el rey es llevado 10 años antes de caer todos, y el pueblo de Israel dice, no puede ser, Dios no va a permitir que caigamos, Dios no va a permitir que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá caiga abajo. No, tenemos al Dios de Israel, aunque hemos hecho mal las cosas, Dios no lo va a permitir. Y Ezequiel juzgaba al pueblo y decía, sí lo hará. Él castigará a su pueblo por el pecado y no va a permitir que sigáis en pie porque estáis haciendo las cosas mal. La gente seguía haciendo las cosas mal, pero decía, pero Dios no lo va a permitir, Dios es amor, Dios habla a su pueblo. Pero Ezequiel seguía juzgando. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con el pecado de nadie sin juzgarlo. No, tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Tenemos un Dios de amor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Pero Dios ha dicho, el que obedece mi palabra será bendecido y el que no la obedece será maldecido. Dios ha dicho, aunque tenga buenas intenciones, si tú no vives en obediencia, tengo que traer juicio y castigo. Pero Señor, ¿no eres amoroso? ¿Acaso no me quieres? Aunque tenga una mala época, una mala temporada. No. Necesitas reaccionar, porque si las cosas las haces mal, yo castigo, yo juzgo, porque soy un Dios justo. Justo. No nos gusta a veces la justicia de Dios. Nos gusta más el amor, pero no existe el amor sin justicia. No existe. Cada vez que vemos niños malcriados con mucho amor, sin justicia ni disciplina, dice la palabra durante toda la Biblia, dice que son como goteo, como sufrimiento para los padres, como vergüenza, como irrespeto, porque los niños necesitan amor, pero necesitan disciplina para ser educados. Los hijos de Dios necesitan amor, pero si no tienen disciplina cuando hacen las cosas mal, no son educados, salen mimados, no saben hacer las cosas por sí mismos. Pero cuando uno acepta la reprensión de Dios, aprende a no pasar de nuevo por ahí, y si quiere pasar, recibirá castigo, pero al menos madurará y crecerá, y eso es lo que Dios busca, no que te acomodes en la silla. Él quiere que crezcas cada día más para acercarte a parecerte al Hijo, al verdadero, al primogénito, a Jesús de Nazaret. Era malo Ezequiel aquí. Era malo porque les hablaba la verdad. Dile al de al lado, que nadie calle la verdad.
Escúchame, hay muchos amenes y hay mucho es verdad, así tiene que ser, pero cuando el pastor va con la verdad a veces te escuece. No siempre te gusta la verdad, no siempre te gusta. Cuando el pastor va, cuando Dios va con la verdad y dice, mira, la verdad es que tú ahora mereces disciplina, la verdad es que tú ahora mereces perder esa bendición, la verdad es que tú ahora mereces, y no nos gusta y nos rebelamos contra la verdad, porque así somos. El pueblo decía que no puede ser, Ezequiel, este profeta está loco, ¿cómo va a ser que Dios nos abandone? Y a los 10 años vino el juicio, ¡pa! Y el pueblo fue deportado. Imaginaros en qué desesperanza cayó el pueblo. Dice la Biblia que el pueblo que perdió, imagínate, sus bienes, su dinero, sus hijos, su familia, su bienestar, su libertad. Muchos de ellos, cuando fueron llevados a Babilonia, se pasaron a adorar e idolatrar al Dios de Babilonia, porque dijeron, claro, si Babilonia ha vencido a Israel, es que el Dios de Babilonia es más fuerte que el Dios de Israel. Y algunos empezaron a adorar. Y entonces Dios cambió el ministerio de Ezequiel. Y en vez de ser el señalador, el juzgador, vais a caer en juicio, os va a echar fuera. ¿Sabes cómo cambió el ministerio de Ezequiel? Empezó a ser el hombre misericordioso y compasivo. Y Dios cambió el mensaje de Ezequiel diciendo al pueblo, pueblo desterrado, desesperanzado, pueblo que no tenéis identidad, pueblo que os han llevado fuera, Dios tiene misericordia para vosotros. Dios os quiere levantar de nuevo. Dios quiere daros una oportunidad. Cambió el ministerio de Ezequiel. Y algunos dirían, ¿cómo puede ser que antes hablabas tan duro y ahora ves que pierdes todo y hablas tan blando? No, es que hay momentos diferentes. Es que hay momentos para la ley donde la ley te castiga y te hace ver que nadie es salvo. Pero hay momentos para la gracia donde hay misericordia nueva cada día para todos. Porque los momentos son diferentes y las etapas son diferentes. Como en la vida hay etapas diferentes. Y nosotros vivimos en una etapa, hermano y hermana, de la gracia. En una etapa donde no estamos, gracias a Dios, en la ley. Y que a lo mejor puedes vivir una desesperanza. Puedes vivir una situación en la que no encuentras salida. Puedes vivir una situación en la que dices, no sé por dónde voy a tirar. La verdad que mi vida se repite continuamente. En el matrimonio las cosas no van bien, en el trabajo tampoco, en la economía no veo solución, no le veo fuste, voy al culto pero no siento, voy a la iglesia pero no estoy bien. Algunos se sienten desesperanzados, pero el mensaje de Dios para los que han llegado a verse en el pozo, el que ha llegado a estar en el suelo, el que está en el barro, el que ha tocado lo más profundo de su vida, el mensaje de Dios no es, ¿lo has visto que lo has hecho mal? No, el mensaje de Dios es, te he hecho ver, te he hecho juicio porque hiciste las cosas mal, pero ahora te habla el omnipotente y te dice, si hay alguien que te puede sacar de ahí, soy yo, y tengo gracia, tengo misericordia, tengo para ti lo que necesitas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan la esperanza en Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios obre en su casa? Escucha bien, el hijo pródigo no hizo nada para restaurarse. Nada. ¿Quién puso el anillo? El padre. ¿Quién puso las vestiduras nuevas? ¿Quién abrió los brazos? ¿Quién abrazó? ¿Quién le esperaba? ¿Quién provocó que estuviera ahí? ¿Quién restituyó su puesto? El padre hizo todo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hijo? Darse cuenta de cómo estaba y volver. Solo eso. Solo tenía que hacer eso. Es decir, mi esperanza no está aquí entre los cerdos. Mi esperanza ya está tirada. Voy a volver a mirar al Padre, que sé que hay esperanza todos los días. A lo mejor un amigo le diría, ¿dónde vas ahora? Con la que has liado, con lo que has mangado, con lo que has hecho mal, con cuántas veces has metido la pata. No te va a aceptar, pero Él va y vuelve. Y cuando vuelve hay un Dios que no lo señala, que no le castiga de nuevo. Hay un Dios que dice, te estaba esperando el paso, vengo a ponerte en tu lugar otra vez. Hay misericordia cada día.
problema es que a veces buscamos el mensaje de bendición, el mensaje de prosperidad, el mensaje de promesa. Dios me va a hacer, Dios me va a dar, Dios va a usarme. No busques tanto eso. Tú busca a Dios, que las señales siguen a los que predican su palabra y le buscan a Él. No busques puesto, busca a Dios. No busques cargo, busca a Dios. No busques que te quieran, busca a Dios. Cuando buscas a Dios, de dentro sale, fluye solo lo que Dios pone en ti. ¿No te das cuenta que la mayoría de los problemas entre los hermanos es cuando nos matamos por quién es mejor? Tú eras más, yo no menos, tú vas más, yo vengo menos. Tú hablas mejor, yo tengo más amor, tú tienes menos amor. Yo canto mejor, tú predicas mejor. ¿No dais cuenta que la competencia destruye? ¿No dais cuenta que por eso Jesús interviene entre los discípulos y dice: no habéis entendido nada, sois niñatos, no habéis entendido nada? Amor, amor, amor. Pero es que yo, pastor, yo quiero servir a Dios. No es el cargo, pastor. No es el cargo. Que quiero servir y que me sale adentro, porque yo no quiero estar parado para Dios. Pero tienes que demostrarle a Dios que eres confiable primero. Tienes que demostrarle a Dios que Él te va a dar un lugar, que te va a dar unos dones, que te va a dar unos talentos. Y eres alguien fiel, que lo vas a cuidar, que lo vas a invertir, que no lo vas a usar para tu propia fama, que no lo vas a usar para hacer daño a los demás, que no lo vas a usar para deleitarte a ti mismo y vanagloriarte, que lo vas a usar para darle la gloria a Dios. Hay que ser fieles, hay que ser confiables. Y ahora resulta que tiempo antes de estos momentos de desesperanza del pueblo de Israel, tiempo antes, Dios dio esta visión del valle de los huesos secos a Ezequiel. Antes. Es como si le dijo: toma, míralo, vívelo, que llegará el momento que necesitarás predicar este mensaje. Y ahora Ezequiel ve a los judíos cabizbajos, esclavos, desesperanzados. Ya no podemos hacer nada. Nuestra casa ya no está. Lo hemos perdido todo. Y Dios pone como fuego en el corazón de Ezequiel esta visión: el valle de los huesos secos. En el valle de los huesos secos está hablando en general de la promesa de la restauración de Israel de nuevo. Pero es aplicativo para muchos puntos. ¿Sabes por qué ese valle estaba lleno de huesos secos? No era un sueño, no era una visión. Dice que el Espíritu le llevó, como llevó a Jesús al pináculo del templo, como llevó a Felipe a predicar la palabra a aquel que se iba a su país. Transportó a Ezequiel al valle. Y en el valle dice que habían huesos secos en gran manera. Y dice que estaban muy secos. ¿Por qué estaba así? Primeramente veamos que la transportación al valle de los huesos secos le hace ver a Ezequiel que allí hacía meses o años había habido una batalla entre dos ejércitos. Una batalla donde habían habido un montón de muertes de soldados. Pero que en esa batalla, normalmente antiguamente sobre todo Israel, cuando morían en batalla, se les retiraba los cuerpos para ser enterrados por sus familiares, porque eso era una honra para el que había fallecido. Pero ahora se encuentra Ezequiel en un lugar que han pasado meses o años, porque dice que están los huesos y están secos en gran manera. Ha pasado tiempo. Es que estos ejércitos, por lo que sea, murieron ahí, pero no fueron retirados ni enterrados. Por lo tanto, había muerte, había deshonra, había vergüenza. Lo que justamente podías ver en Israel. Una vergüenza impactante que impacta a Ezequiel esta visión. Esto que está viendo. Y en esta batalla sangrienta vemos representados precisamente estas personas que, perdóname, pero bien podría ser tú o yo.
Porque en las iglesias hay personas que están como muertas espiritualmente. En las iglesias hay personas que están como los huesos secos, en gran manera. ¿Por qué digo en gran manera? Porque hay gente que durante años está en las iglesias y no siente el Espíritu, no tiene relación, escucha la palabra, escucha la predicación, pero no la hace suya. Porque escúchame por favor, no es lo mismo aprender la palabra que vivirla. No es lo mismo. No es lo mismo recitar la palabra que vivirla en tu día a día. No es lo mismo. No es lo mismo aprenderte los versículos y los capítulos y decir, en Apocalipsis 11 dice esto, en Efesios 2 dice aquello, en Eclesiastés dice lo otro, y por eso yo sé mucho. Eso no te vale de nada. Hay que aprender la palabra, sí, pero hay que vivirla, hay que aplicarla. Si no la vives, no sirve de nada que te aprendas la palabra mentalmente. La palabra tiene que impactar tu vida, no solamente en tu mente. La palabra tiene que impactar tu vida en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, pero tiene que llegar al espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. No puede haber cosas ocultas en el cristiano, no puede haber falta de perdón, no puede haber odio, no puede haber rencores, porque cuando escuchas la palabra corta el odio, corta el rencor, corta las rencillas y hace que reacciones, porque llega el Espíritu para que vivas, para que crezcas en la palabra. Le puedes decir al de al lado, ser cristiano es una responsabilidad. Los judíos están esclavos, caen en la desesperanza y Ezequiel les recuerda un mensaje. Les dice, señores, estamos aquí. Les dice, señores, estáis perdidos, estáis sin identidad, estáis sin casa, estáis fuera de cobertura, no tenéis ninguna salida. Estáis esclavos en una tierra donde os han arrancado y vuestro rey ahora es Nabucodonosor, el más poderoso de la tierra. No tenéis esperanza ninguna y el pueblo empieza a arder en la desesperanza y muchos se van al Dios de Babilonia, otros se centran en no buscar a Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios si el Dios que era mi Dios no me ha defendido? Si ahora estoy esclavo, ¿para qué voy a buscar a Dios? Y llega un momento que en esa desesperanza es Ezequiel el que empieza a brotar esta visión de su corazón y abre su boca y le dice, señores, había un lugar, un valle, estaban muertos, los huesos secos, había deshonra, vergüenza, es como el pueblo de Israel. Pero os digo algo, Dios me dijo que desatara la palabra y conforme la palabra era desatada, los huesos se unían, la carne subía, los tendones cubrían y empezaba a tomar vida. Y le dice Ezequiel, pueblo de Israel, os dije que Dios no juzgaría así, pero hoy Dios me dice, así como os juzgué, hoy tengo promesa, yo os levantaré, yo soy el Dios de los milagros, el que cambia la desesperanza en esperanza. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Deja Israel ahora, piensa en ti, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar tu situación, tu matrimonio, tu casa, tu desesperanza. Solo Dios puede cambiar tus caminos. Pastor, es muy difícil. Nada es difícil para Dios. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Parece imposible que suceda, pero Dios tiene poder para restaurarnos. Pero como un hijo pródigo, ¿qué tienes que hacer tú?
reconoce que no estás bien, vuelve a sus brazos, vuelve a confiar en Él, vuelve a poner la mirada en Él, vuelve a tener relación con Él, vuelve a prestarle atención a Él. Vuelve a estar con Él tiempo para que Dios te ponga el anillo, la vestidura, te cambie la identidad, te meta en la casa. Es posible, has podido estar muy lejos, has podido hacer mucho daño, puedes estar depresivo, estar con pastillas, lo que tú quieras, pero cuando alguien viene y se acerca al Dios de lo imposible, no hay nada que pueda parar una restauración, no hay nada que pueda parar una sanidad, no hay nada que pueda parar el reconstruir lo que estaba derribado, porque así como levantó en el valle de los huesos secos, muerto se hizo un solo hombre, Él te levantará también a ti si vuelves a Él, si te postras ante Él, si te humillas, te levantará. Solamente dile de al lado, deja de mirar otras cosas. Deja de mirar otras cosas. Míralo a Él. Míralo a Él. Escúchame, te voy a contar 4 cosas más, pero lo más fácil, lo más eficaz es esto. Deja de mirar otras cosas, míralo a Él. Las cosas empezarán a fluir solas. Empezarán a fluir solas. Así como el pastor necesita 7 reuniones contigo para ayudarte, así como los hermanos necesitan orar contigo días para ayudarte, si tú te postras delante de Dios de verdad, en unos minutos es capaz de cambiar tu corazón, darle la vuelta, cambiar tu perspectiva y ponerte otra vez en el camino como Dios está esperando que sigas caminando. Estás inspirado, ¿eh? Estás inspirado, aleluya. Pero sabes, quiero llegar, he dicho que podríamos extraer muchas cosas de aquí, pero quiero llegar solamente a 3 puntos finales que vamos a extraer de esta visión. ¿Has entendido Israel, la visión? Puedes estudiar muchos puntos ahí, pero de esta visión entiendo que ser tocado por Dios, ser lleno de Dios, ser bendecido por Dios, conlleva una responsabilidad. De lo que he recibido, tengo que dar a otros. Esta mañana yo predicaba a los presos en 4 Caminos y estaba hablándoles del cuidado de Dios, de cómo Dios cuida y protege sus vidas. Y les estaba hablando y les estaba diciendo, el estar aquí presos puede ser para vosotros una oportunidad de que realmente conozcáis a Dios y vuestra vida cambie. Puede ser una oportunidad de reaccionar y mirarlo a Dios. Pero lo que estáis recibiendo aquí dentro hay otros que lo necesitan y tenéis que ser ejemplo para ellos. Tenéis que ser ejemplo. Uno me decía, en mi módulo no hay cristianos, estoy solo. Tienes que empezar a dar ejemplo para que otros vean a Cristo en ti. Vale, pastor, me voy a forzar y voy a leer la palabra, que vean la Biblia y ya verás que se acercará gente para ti y tú tendrás que predicarle y traerlos al culto. Ellos allí tienen que dar el ejemplo, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Aquí sabemos ser buenos cristianos, vestir bien, hablar bien, no se nos escapa una palabra fea, no se nos escapan cosas que se escapan cuando va en el volante. No se te escapan palabras que se te escapan cuando alguien te intenta hablar mal o cuando alguien te falta el respeto. No, aquí no se te escapa porque sabes dónde estás. Pero qué feo y qué falsos somos a veces. Perdonadme. Que sabemos hablar bien aquí y afuera no. Ay, nos falta ser verdaderos. Nos falta ser verdaderos porque el que habla aquí de una manera habla afuera también de la misma. No puede ser que fuera uses unas palabras y aquí uses otras. No puede ser que te pongas el traje de cristiano cuando entras en este local.
No, eso se le llama hipocresía. Hipócrates era un actor, y era un actor que tenía una máscara de felicidad y aquí tenía detrás una máscara de tristeza. Y según la obra de teatro iba, se daba la vuelta y mostraba tristeza. Y según iba, se daba la vuelta y mostraba alegría. El cristiano no puede tener dos caras. El cristiano no puede fuera ser uno y dentro ser otro. No, es que para hacer un negocio tengo que mentir por aquí, mentir por allí. Aquí mientes, afuera tampoco. Es que aquel me ha faltado el respeto y he tenido que imponerme para que me tenga miedo. Ay, mejor que pongas tu esperanza en Dios y no en tu fuerza, ni en tu familia, ni en tu casa, ni en tu orgullo. ¿Quién eres tú? Puedes tener gente alrededor, puedes tener armas, puedes tener carácter, pero tú delante de Dios no eres nadie. Pero cuando tú te pones delante de Dios de verdad, Dios te respalda, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te bendice. Yo soy fulano y a mí qué me importa quién eres tú. Nos identificamos como personas, como casas, como familias. Porque Dios te bendiga. Yo tengo que tratar igual al joven, al anciano, al niño, a la mujer, al hombre, al boliviano, al peruano, al gitano. Tengo que tratarlo por igual. Somos hijos de Dios, con un nacimiento en la tierra, cada uno en su lugar y con una cultura, sí, pero hemos decidido renunciar a ello para ser hijos de Dios. Ahora la verdad no puede ser falsificada. En los negocios anteriores, en los negocios de los judíos, había gente que le echaba agua a la leche o agua al vino. ¿Para qué? Para hacerla más grande, más extensa, y engañaban, falsificaban la calidad del producto. Hoy te digo algo, aquí yo nunca voy a echar agua a la palabra de Dios, no la voy a dejar light, no voy a destilarla para que te guste. La palabra es verdad y la verdad cambia. La verdad nos gusta a veces, pero la verdad liberta. Por un tiempo puede doler como el alcohol en la herida, pero la verdad liberta. Y hay tres cosas que cambian en la perspectiva de un hombre cuando conoce a Dios. Esta visión del valle de los huesos secos me permite ver, y voy rápido, no me entretengo. Me muestra un cuadro de desolación, de desesperanza, de muerte total, en el que veo reflejado Romanos 3:23. ¿Sabe qué dice? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aunque tú veas a tu tío, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana que no tiene a Cristo, aunque lo veas vivo y coleando, está como ese valle de los huesos secos. Te puedo ser más directo todavía. Aunque tú veas a tu familia cercana, que los quieres mucho, que te han criado, que se portan bien contigo, pero si no tienen a Cristo, son como esos muertos en el valle de los huesos secos. No tienen vida, están desesperanzados, están desolados. Tú dices, pastor, ¿por qué me quieres hacer sentir mal? No quiero hacerte sentir mal. Quiero que te duela para que te tomes en serio que les tienes que dar ejemplo. Porque tienes que alumbrarles. Hay gente que dice, yo quisiera que se convirtiera mi padre, mi tío, mi hijo, oro todo el año por él, pero cada vez que puedo me la pego, bebo, hago, me voy de juerga, engaño como ellos. ¿Qué ejemplo les doy? Mi oración es borrada, es tira por suelo con mi ejemplo. Oro, Señor, conviértelo, que venga a ti, no quiero que se condene, pero tu ejemplo tira por tierra las oraciones. Dios te dice, sí, yo puedo preparar su corazón, pero es que cuando lo sensibilizo, tú te la pegas y haces las cosas que no debes, y haces delante de la gente públicamente escándalos que no son, y me dejan a mí por el suelo, me tiran todo el trabajo espiritual que he hecho.
Tenemos una responsabilidad muy grande, señores. Por eso dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Antes de que el pecado estuviera en la tierra, no había vergüenza. Adán y Eva, con perdón de la palabra, estaban desnudos. No había vergüenza. ¿Cuándo sienten vergüenza? Cuando hay pecado. El pecado avergüenza. El pecado pone dudas, temores. Y nosotros tenemos que entender que esta visión me tiene que hacer comprender la perspectiva de Dios, de que hay una necesidad universal de que el mensaje de Dios llegue a los corazones. Pero es que no quiero, Dios te lleve hasta lo último de la tierra, no. Escúchame por favor, no. Que Dios te lleve a tu familia, a tu casa, a los que te rodean todos los días. Si tienes, te lo digo, yo también tengo. Si tienes un primo, un tío, alguien que es muy buena persona, muy bueno, pero no tiene a Cristo, se condena. Si tienes un hijo que es el mejor del mundo entero, pero no tiene a Cristo, se condena. ¿Lo sabías? Pero no creo que Dios permita que, ya que yo me esfuerzo, no creo que Dios permita el juicio sobre él. ¿Va a decir tú como Israel? No creo que permita el juicio. Sí, vendrá el juicio. No porque tenga un padre cristiano el Hijo Santo. No porque tenga una madre cristiana el Hijo Santo. No porque tenga un hijo cristiano el Padre Santo. No, la salvación es personal. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? Me siento mal. Entonces, tienes que alumbrar con tu ejemplo. Somos la luz del mundo. Tienes que empaparte de la palabra, tienes que relacionarte con Dios, de tal manera que tus acciones, tus palabras, con errores sí, pero no cosas continuadas que tiran tu testimonio. Tienes que dar el ejemplo para que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Tienes que dar el ejemplo, porque hay una necesidad universal. Por eso dijo Dios en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué pasaba sin la vida? ¿Cómo estábamos sin la vida? Muertos. Pero Él os dio vida a vosotros. A todos. A los que creyeron en Él. A los que se arrepintieron. Nos dio vida y dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales andabais en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos nosotros como el valle de los huesos secos. Pero Dios nos dio vida. Y ahora tenemos que transmitir esa vida a los que están secos, muertos, sin Dios. Sin Dios podemos hacer muchas cosas, pero no podemos tener vida. Solamente Dios nos da vida. Las personas a las que predicamos no ven. No te canses de predicar a gente que tienes a tu alrededor. Ellos no ven. Están cegados su entendimiento. No ven, no entienden. Pero llegará un momento que Dios preparará sus corazones. Y si tú sigues predicando, ellos verán la verdad y la tomarán. Pero es necesario que tú prediques. Ezequiel vio la visión y vio una gran necesidad en el pueblo. ¿Y sabes qué le provocó esa necesidad? Le provocó predicar al pueblo. Señores, sé que estáis desesperanzados, pero Dios me dice que Él puede cambiar el lamento al baile. Él puede cambiar. Si ponéis la esperanza en el pastor, en los hermanos, en la iglesia. Amén, no. Si ponemos la esperanza en Dios, en Dios, en Dios, la esperanza en Dios. La pastora, muy buena persona, pero sin esperanza en ella, te fallará. El José, muy buena persona, pero sin esperanza en él, te fallará.
Paco, buena persona, pero te fallará. Solo hay uno que nunca te fallará. Tienes que poner la esperanza en Él. Si hoy necesitas esperanza nueva, no la pongas en la administración de un hombre, ponla en la relación con Dios. Quiero que te acuerdes que yo, el José, el Toto, Paco, la pastora, el Jordi, todos somos solamente instrumentos. No tenemos lo necesario para bendecirte. Solamente somos instrumentos, somos canales. De alguna forma Él tiene algo para ti y Él quiere traerte esta palabra a Él y me la pone a mí para que yo lo haga como eco, como altavoz, pero no es mía. Yo no puedo bendecirte, yo puedo bendecirte poca cosa con mi actitud, pero no tengo lo que necesitas. El único que tiene lo que necesitas es Dios. Hay gente que son como el pueblo de Israel. Llegó un momento que Moisés le dijo: Dios quiere verse con vosotros. Prepararos, vestiros, prepararos porque vendrá y Él quiere que vengáis delante de Él. Y cuando estaban en las faldas del monte, empezó a tronar, empezó a hacer relámpagos, empezó el viento fuerte. Dios se estaba manifestando. El pueblo tuvo miedo y dijo: Moisés, sube tú y nos cuentas lo que te dice. Hay gente que quiere eso. Pastor, ministrame. Pastor, órame. Pastor, dime qué tengo que hacer. Pastor, ¿cómo soluciono mi matrimonio? El pastor no tiene la solución. Es Él el que tiene la solución. El pastor es usado, el hermano también, pero Él tiene vida eterna para ti. Le puedes decir al de al lado: tienes una responsabilidad. Predica la palabra. Están muertos. Predica. He dicho 3, voy por el 2. Esta visión no solamente me habla de que hay una necesidad universal de que todos están muertos en sus delitos y pecados. No, también me habla de que hay una obligación personal. Sí. Sí. ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Puede un cristiano levantar la mano? Tienes una obligación. ¿Hay un cristiano que levante la mano? Tienes una obligación. ¿Hay cristianos que levanten la mano aquí? Tienes una obligación. Tienes una obligación. Yo predico si quiero, si me apetece. No. Tenemos una obligación. Decía Pablo: ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo voy a ser tan desagradecido? Que Él me ha bendecido, me ha llenado, me ha cambiado, ha hecho cosas en mi vida, me está tratando y me lo quiero quedar para mí. ¿Cómo voy a ser tan desagradecido que tengo un cáncer terminal y me dan la solución, una medicina, y me la voy a callar a los demás? No, se la diré a los que tengan cáncer. ¿Cómo voy a ver el valle de los huesos secos? ¿Cómo voy a ver la gente muerta? Pero ellos no necesitan a Dios, sí lo necesitan. Lo que pasa es que su esperanza no está en Dios, no han conocido, pero tú tienes la obligación de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y de predicar la palabra en toda hora, y cuando no sepas qué decir, ora por ellos. Tienes una obligación. El Señor tomó la iniciativa para recuperar los huesos secos. El Señor te escogió y me escogió. No le escogí yo a Él, fue Él el que me vino a buscar a mí. Fue Él el que vino a buscarme a mí. Pero quiero decirte algo. Medita. ¿Qué método usó Dios para levantar los huesos secos? ¿Qué método usó? Dile de al lado, por favor, la palabra de Dios. ¿Sabes? Tenemos una obligación personal. Los huesos secos. Préstame atención de minuto y termino. Los niños los controlamos, por favor. Los huesos secos. Dios no debería
tener que usar a Ezequiel si no quiere. Dios hace así. Y los huesos secos vuelven a la vida. Pero Dios se ha autolimitado a usar a los hombres. Y para que Ezequiel no se lo crea, le repite continuamente: hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. No, Ezequiel, no, hijo de hombre, pecador. Pero que estoy hablando a los huesos secos y se reviven, hijo de hombre, pecador, no eres bueno. Shh. Hijo de hombre, pecador, no eres bueno. Muertos en sus delitos y pecados. Pero soy el gran Ezequiel, profeta, que yo no soy como aquel, no, que yo soy Ezequiel, hijo de hombre. Si algo pasa es porque yo lo hago. Tú no vales un pimiento. No, pero pastor, yo soy el profeta de Judá. Hijo de hombre, no hay ninguno justo ni bueno que no se te suba a la cabeza. Pero ¿sabes qué le dice? Pero tú, hijo de hombre, que no vales nada, te voy a usar para llevarme la gloria yo. Háblale a los huesos secos. Diles que tomen vida, que se unan, que se restauren. Suelta, profetiza. En el Antiguo Testamento habían profetas de diferente manera que hoy. En el Antiguo Testamento era un oficio en el que estaban por encima de los reyes incluso. Los profetas dirigían, le decían al rey lo que había de hacer y el rey hacía. Todos. En el Nuevo Testamento el oficio cambia. Hay profetas, pero profetas que proclaman la palabra que ya está escrita. Entonces llega un momento que hoy en día proclamar la Biblia es profetizar. Técnicamente la profecía es otra, es traer un mensaje de parte de Dios, pero es que esto es el mensaje de Dios. Y le dice Ezequiel: profetiza, habla la palabra. Y conforme habla la palabra dice que, porque dice Ezequiel, le dice: ¿tú crees que estos huesos revivirán? Y dice Ezequiel: ¿tú puedes lo que tú quieras? Otros no, todos decimos: ¿cómo va a revivir esto, Señor? ¿Cómo va a hacer que ore por esto? Que no se puede, que ya estoy, ¿cómo va a revivir esto? No. Pero él, aunque sabe que es difícil o que humanamente es imposible, él dice: no hay nada que a ti te detenga. Pues profetiza los huesos. Otro diría: bueno, mira, Señor, mira, lloro, y tú si quieres hacerlo, hazlo. ¿No? Habla tú, suelta la palabra. Ezequiel no se lo piensa a la primera, que los huesos secos sean restaurados. Y dice: y se oyó un estruendo, un ruido. Los huesos secos empezaron a unirse. ¿Te imaginas la escena? Los huesos secos, huesos por aquí, por allí. Vaya película. Se empiezan a unir los huesos. Yo creo que Ezequiel flipaba. Madre mía, todos los huesos, todos los huesos. Suelta la palabra, que los tendones salgan. Que los tendones salgan. Madre mía. Vuelvo a repetir. Ezequiel vale algo, hace algo Ezequiel ahí. Soltar la palabra de Dios. Solamente es obedecer. Di que la carne suba y cubra todo el cuerpo y el esqueleto. Que la carne suba y cubra, y la carne empieza a cubrir. Increíble. Increíble. Obedeció Ezequiel y sucedió el milagro. Escucha bien, por favor, cógelo. Obedeció Ezequiel, soltó la palabra, surgió el milagro. ¿Qué cambia hoy de Ezequiel a nosotros? ¿Qué cambia? Que nuestra mirada no está puesta en Dios. Que nuestra perspectiva no está puesta en lo sobrenatural. Que razonamos todo tanto. Que pensamos todo tanto.
que vivimos tanto manipulados e influenciados por la información que nos trae, que mata la fe, que cuando Dios nos dice en la economía, en la falta de cualquier cosa en tu matrimonio, Dios nos dice, suelta la palabra y di que en el nombre de Jesús los demonios sueltan, y nos lo pensamos y nos lo repensamos. Señor, lo que tú veas. ¿Cómo que lo que yo vea? Que suelten la palabra, te digo. Señor, lo que tu voluntad, lo que sea, pues lo que tú sientas. Lo que tú sientas. ¿Cómo que? Moisés ante el mar y en la montaña, y el pueblo de Egipto le sigue. Abre el mar, Señor, tú. No lo abro yo. Yo te doy autoridad y dile tú al mar que se abra. Y dice que Moisés, después de pelear y discutir, llega un momento que levanta la vara y abre, y dice que se abran los mares. Y el mar se abrió. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció, soltó la palabra y ocurrió el milagro. Obedecer, soltar la palabra y ocurre el milagro. ¿Por qué no vemos milagros? Porque no obedecemos. ¿Por qué no vemos milagros? Porque queremos racatú, racatá y fuego a nuestra manera, pero no hacemos soltando la palabra de Dios. Mi palabra no cambia, la palabra de Dios cambia. Mi oración no cambia, la palabra de Dios cambia. Solo Él trae vida a los muertos. Solo Él. Tengo una obligación. Claro, es un pequeño problema. Porque la primera parte, ¿sabes por qué se cumple que los huesos secos hagan un solo hombre? Porque hay un hombre que se decide a obedecer y a soltar la palabra. Y si ese hombre no obedece, hay milagros que no pasan a tu alrededor porque no obedeces. Hay milagros que no ves porque no sueltas la palabra de Dios. Pero es que claro, ¿qué palabra de Dios vas a soltar si no eres capaz de coger la Biblia? ¿Qué palabra de Dios vas a soltar si no eres capaz de venir a los estudios? ¿Qué palabra de Dios vas a soltar si pasas de esto y quieres nada más que emoción? Hoy no hay batería, pastor. Hoy la alabanza estaba para chimpachar, no, pastor. Para el cristiano verdadero aquí ha estado Dios moviéndose. Para el emocional ha faltado aquel y aquel y aquel. Vale de emociones. Suelta la palabra. Obedece. Hay limitaciones en Dios, y termino con el último. En Dios tienes posibilidades grandes, pero hay limitaciones. Depende de ti. ¿No quiere Dios tocar mi matrimonio? Sí, pero hay una segunda parte que depende de ti. ¿No quiere Dios bendecirme y ser alguien que...? Sí, pero hay una segunda parte que depende de ti. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú por Dios? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tienes tu esperanza? ¿Dónde inviertes tiempo? ¿En qué piensas todo el día? ¿Le das algún espacio para Dios? ¿Le das algún espacio a esto? ¿Cuántas tienes en la casa? ¿Cuántas? De diferentes versiones, de diferentes colores. Tejana, de color rosa, con cremallera. Bonita por fuera, pero inútil por dentro, porque no la leo, porque no la tengo, porque no la busco, porque no la escudriño, porque no medito. Ni la Biblia ni Dios te puede salvar si tú no quieres. ¿Cuántos dicen amén? Termino. He dicho, primero, que hay una necesidad universal. Estar aquí, que tiene madre, tranquilo, estar aquí. Hay una necesidad universal. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Hay que predicar. 2, hay una obligación personal. Tenemos que llevar la palabra, obedecerla. No cambio yo ni mis consejos. Es la palabra de Dios la que trae cambio. La palabra de Dios. No vaya, oye, vamos a tomar un café. Te quiero hablar de los consejos míos propios de la botica del Chumari que tengo en un saco, porque yo tengo mucha experiencia. Tus experiencias pueden valer un poco, pero tus experiencias no cambian a nadie.
Es la palabra de Dios la que cambia. Si tú no te llenas de la palabra de Dios, puedes parecer un religioso soltando por tu boca palabras y palabras y palabras, pero no llegas a ningún lado. Pero hay algunos que están llenos de la palabra de Dios y hablan poco, y lo que hablan tocan el corazón e impactan. Puedes cambiar la voz, puedes parecer que hablan más correcto. Sí, porque es la sangre del Cordero. Puedes aparentar que sabes, puedes aparentar que has leído mucho, pero todo es paripé. En cambio hay gente que no sabe ni hablar, que habla así, cazurro, así de Andalucía, pero suelta la palabra de Dios, y la palabra de Dios toca vida. Porque no van como la usa, van qué contenido tiene. ¿Cuánto dice amén? Hay uno en la prisión, Manuel se llama, dominicano. Hay que prestarle una atención 120% para entender lo que dice. De verdad, yo tengo que todo el mundo esté callado, yo esté mirándole los labios, los oídos puestos en su voz, porque si no, no me entero lo que dice. Ah, porque mi hermano, porque yo a mí me ha tocado el Señor, mi gato, ya sabes, un dominicano cerrado. Mónica, ¿dónde está la Mónica? Dominicano cerrado. Pero el hombre habla por los patios y la gente se quebranta. No lo entienden, pero se entiende el lenguaje de corazón a corazón. Cuando la palabra de Dios es predicada, da igual cómo la maquilles, no necesita maquillaje ninguno. Hay gente que intenta maquillar sus palabras para aparentar ser muy de Dios. La palabra de Dios no necesita ni pintalabios, ni maquillaje, ni ser expresada con voz grave. La palabra de Dios debe ser soltada, y ella sola, el Espíritu Santo, la toma y como una espada penetra en las vidas. Pero si no hay palabra, ¿de dónde la sacas? Hay que empezar a poner la mirada en Él. Hay que llenarse de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te use para tocar vidas, para impactar corazones. Tú no lo haces. Hoy en día tenemos muchos charlatanes en las iglesias, pero pocos llenos de la palabra. Termino. Punto 3. No solamente hay una necesidad y una obligación. Necesitamos, según dice el Valle de los Huesos Secos, según vemos aquí, necesitamos la actuación del Espíritu Santo. Sin eso, mira, no lo leo, dice, se unieron los huesos, los tendones salieron, ¿te imaginas? Los tendones, la carne, como un solo hombre ahí, parado ahí. Las predicaciones, consejos, alabancita, puede provocar que algunos huesos se muevan. Pero dice, ¿ves ese ejército como un solo hombre grande? ¿Lo ves? Y dice Ezequiel, sí. Dice, pero no tiene vida. Están los huesos unidos, tendones, carne, parecen que están vivos, pero no tiene vida. Y le dice Ezequiel, habla ahora y dile que el Espíritu venga sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre él, dice que empezó a tomar vida aquellos músculos, aquellos tendones y aquellos músculos. Escúchame bien, a través de la palabra de Dios se reconstruyen cosas, pero si no hay Espíritu, se convierte en palabra que mata, pero que no tiene vida. A través de la palabra de Dios se organiza, se ordenan las ideas, se pone todo en su lugar, pero se necesita la relación con Dios para que la gracia, la unción venga y dé vida a todo lo que has ordenado y organizado. Hoy vivimos
vemos en las iglesias que hay mucha gente que tiene Biblias, tiene comentarios, tiene concordancias, tiene diccionarios, ordenan pensamientos, ponen hueso con hueso, carne con carne, pero no tienen vida. No, están ordenados, vienen aquí. Yo soy del coro, yo soy predicador, de intercesión. Vienen, parecen muy ordenados, pero no tienen vida. ¿Pero a qué te refieres, pastor? Si andan, si caminan, vida hablo de adentro. Vida hablo de adentro. No hay esa bendición que surge de adentro para bendecir a los demás. No hay ese amor para perdonar. No hay esa capacidad para sanar heridas. No hay esa capacidad para tener compasión por el perdido. No hay esa capacidad para tener pasión por las almas que no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque se puede aprender la liturgia del Evangelio, pero no se siente por dentro. Si el Espíritu Santo no ha venido, se necesita la palabra, pero se necesita relación, se necesita la gracia, se necesita el Espíritu Santo, no de llavero, sino como el que guía tu vida. No es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso la predicación pública, el ministrar en un púlpito, en realidad es un 10% del ministerio. El 90% tiene que ser en lo secreto, orando, buscando a Dios, dependiendo de Dios, teniendo un corazón de Dios, para que la palabra llegue. Porque si aquí se predica basado en mi conocimiento, nos vamos a nuestras casas y nadie siente nada ni recibe nada. Pero cuando la palabra es predicada usando al hombre, pero siendo Dios el que toma el control, la palabra produce cambios, produce meditar, produce pensar en las cosas. Por eso necesitamos la palabra de Dios y la relación con Dios. Podemos ir a los cultos, conocer la liturgia, las alabanzas, pero si no hay relación con Él, no hay vida. No hay vida. ¿Te puedes poner en pie ahí donde estás, por favor? No sé dónde está puesta tu esperanza, pero en los momentos malos tu esperanza también tiene que estar puesta en Dios. Es muy fácil tener la esperanza en Dios en los momentos buenos. En los momentos malos, no te vuelvas loco. No seas impulsivo. No tomes decisiones a lo loco. Confía en Dios. Espéralo. Espera que Él obre. Si tú sueltas palabra y obedeces, Dios no te va a abandonar. Dios no abandona a los suyos. Dios no abandona a los suyos. Si no aparece todavía, es porque algo está tratando en ti. Pero Él no abandona. Si tú sigues obedeciendo, Él vendrá. Quitará la opresión, quitará la carga, cambiará la situación y te dará la promesa. Pero para llegar a la promesa hay que obedecer, hay que soltar palabra y hay que tener relación con Él diaria. ¿Sabes lo que le pasó a este hombre, no? A este ejército. Fueron, di conmigo, transformados. ¿Sabes qué significa ser transformado? Nacidos de nuevo, tienen vida. Todos aquí han nacido de nuevo y tienen vida en general. En teoría, hemos sido transformados. Pero no solo fueron transformados, fueron energizados. O sea, han tenido vida, pero además ahora van a desarrollarse, van a crecer y van a seguir adelante peleando, luchando. Fueron ensamblados, hueso con hueso, cubiertos de carne. Si no sabes estar con los demás, tienes un problema.
el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos como esos huesos secos, que tuvimos vida, pero que en la iglesia tenemos que ensamblarnos, unirnos, porque si no nos unimos, no somos un solo hombre intimidando al diablo. Nos convertimos en autónomos espirituales pequeños, huesos que se mueven. Tenemos que ser transformados, energizados, unidos y movilizados. Si tú desarrollas el plan de Dios, tú creces, tú naces de nuevo, pero no accionas tus dones, tus talentos, los sirves a Dios, tenderás a volver a secarte. Porque se mantiene con vida lo que se ejercita. Por eso, en esta mañana, vengo a decirte que por favor, no pongas la esperanza en algo diferente a Dios. Tu esperanza tiene que estar en Dios. No sé cuál sea tu situación, sea la que sea, peor que la de este pueblo no es. Peor que aquel valle de huesos secos no es. Si tu situación es difícil y estás desolado, cansado, oprimido, desesperado, tienes aquí un Dios que es capaz de levantarte, que es capaz de transformarte, que es capaz de dar la situación la vuelta necesaria, que es capaz de abrir puertas donde están cerradas. Pero por favor, no confíes en mí para hacer eso. Ni confíes en el tío Fernando, ni confíes en la Mari. Confía como personas en aquellos que lo merezcan. Pero no dependas de nosotros. Dependes de él, solamente de él. Solamente él tiene palabra de vida para ti. Te pido hoy, vamos a orar para terminar. Te pido hoy que por favor, sea que estés en momentos buenos o malos, difíciles o mejores, te pido que pongas tu mirada en él, que tu esperanza esté puesta en él. Si te esperanzas en él y obedeces y sueltas la palabra y te mantienes en relación, el milagro vendrá. Dios lo ha hecho 1000 veces, lo ha prometido y te ama, lo volverá a hacer. ¿Qué te parece si cierras los ojos, tus ojos ahí donde estás?